Saludos, mi nombre es el doctor Marino Estrella y en el día de hoy vamos a hablar sobre el abdomen agudo. Entonces tenemos que el abdomen agudo se refiere a un cuadro grave de emergencia médica caracterizado por síntomas y signos localizados en la cavidad abdominal. Se trata principalmente de un dolor de no más de 8 horas de evolución que hace sospechar la existencia de una enfermedad grave que afecta a alguno de los órganos intraabdominales y que posiblemente necesite resolución quirúrgica. Entonces tenemos aquí lo que son las 9 regiones a nivel del abdomen, la cual utilizamos para buscar enfermedades sugeribles dependiendo del lugar donde el paciente presenta el dolor. Aquí tenemos el hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Entonces tenemos que dependiendo donde el paciente presente dolor abdominal, pues entonces podemos sugerir la enfermedad. Si el paciente presenta dolor a nivel del hipocondrio derecho, se podría tratar de un cálculo biliar, colecistitis, colangitis o hepatitis. Si presenta dolor a nivel del epigastrio, podría ser pancreatitis, úlcera péptica, gastritis o un síndrome coronario agudo. Si presenta dolor a nivel del hipocondrio izquierdo, podría ser una ruptura esplénica, una úlcera péptica, gastritis o otro síndrome coronario agudo. Si presenta dolor a nivel del flanco derecho, puede ser una pielonefritis, un cálculo renal o infección de vías urinarias. Si presenta dolor a nivel del mesogastrio, podría ser una hernia umbilical, podría ser una colitis o podría ser pancreatitis. Si presenta dolor en flanco izquierdo, pues podría ser una pielonefritis, un cálculo renal o infección de vías urinarias. Recuerden que tanto en el flanco derecho como en el flanco izquierdo tenemos los riñones. A nivel de la fosa ilíaca derecha, pues podría ser una apendicitis, que es la causa más frecuente de abdomen agudo. Podría ser una salpingitis, una enfermedad pélvica inflamatoria o un embarazo ectópico. Recordemos que aquí en fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda, los órganos van a diferir dependiendo del sexo. Entonces, aquí es importante saber el sexo para poder buscar entonces estas etiologías diagnósticas, como podemos ver aquí. En hipogastrio, pues entonces podemos tener cistitis, embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatoria, infección de orina. Y en fosa ilíaca izquierda, pues tenemos diverticulitis, embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatoria e infección de orina. Entonces tenemos que dependiendo de la irradiación, pues entonces el paciente puede presentar dolores sugeribles dependiendo de dónde se irradia el dolor. Como podemos ver aquí tenemos un dolor abdominal que inicia en flanco derecho o flanco izquierdo y se irradia hacia hipogastrio o se puede irradiar hacia la espalda. En este caso sería sugerible una litiasis renal. En la litiasis renales se sugieren cuando el paciente presenta un dolor que se irradia a la espalda y al hipogastrio. Tenemos también pacientes que presentan dolor a nivel del hipocondrio derecho y si ese dolor se irradia hacia el hombro derecho, pues entonces en ese caso podría ser sugerible de un cálculo biliar. Si el paciente presenta dolor abdominal en epigastrio y ese dolor se irradia hacia atrás a la espalda como si fuera un cinturón, pues sugiere que es una pancreatitis. Si el dolor abdominal es difuso, o sea que tiene dolor en todo el abdomen, si el dolor abdominal es difuso, pues en ese caso sugiere que es una gastroenteritis, una trombosis mesentérica o puede ser un ilio. También tenemos lo que son dolores que son migratorios, o sea, dolores que inician en un punto, se mueven en un punto y también sugieren una enfermedad, como es la triada migratoria de Kocher o secuencia de Murphy que vemos en la apendicitis, que es un dolor que inicia en epigastrio, se mueve a mesogastrio y finalmente acaba en fosa ilíaca derecha y esto sugiere apendicitis. También tenemos lo que son los síntomas y signos, que dependiendo de los síntomas y signos acompañantes, pues también puede sugerir la enfermedad. Si el paciente presenta disuria y hematuria, en ese caso debemos pensar en infección de vías urinarias o una litiasis renal. Si el paciente presenta constipación o distensión abdominal, pues debemos pensar en una obstrucción intestinal o un ilio. Si el paciente presenta melena y hematemesis, pues debemos pensar en sangrado gastrointestinal alto. Si fuera rectorragia o hematoquexia, un sangrado gastrointestinal bajo. Si el paciente presenta pirosis, debemos pensar en el flujo gastroesofágico. Y si presentara diarrea, náuseas y vómitos, pensaríamos en una gastroenteritis.
Entonces es importante saber los síntomas que acompañan el dolor abdominal. Aquí tenemos algunos signos de irritación peritoneal. Tenemos el signo de Robson, signo de Bloomberg y signo de Psoas. ¿En qué consisten estos signos? El de Robson consiste en palpar a nivel de la fosa ilíaca izquierda y el paciente presenta dolor en fosa ilíaca derecha. El signo de Bloomberg es un signo de rebote donde uno le hace palpación a nivel de la fosa ilíaca derecha y luego suelta de golpe y el paciente refiere más dolor al soltar que cuando uno está palpando el abdomen. Y el signo de Psoas es que flexionamos la rodilla y el muslo sobre el abdomen y el paciente refiere dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha. Aquí tenemos también lo que es el signo de McBurney, que es sugerible de una apendicitis y el paciente presenta dolor específicamente en este punto donde estamos haciendo este círculo rojo, que indica que cuando palpamos a este nivel, al nivel de lo que es el punto de McBurney, que se busca realizando una línea que va desde la espina ilíaca anterior hasta el ombligo, y entonces aquí sería el punto de McBurney, el paciente presenta dolor cuando tiene apendicitis. También tenemos lo que es el signo de San Martino, que es cuando hacemos un tacto rectal, palpamos y el paciente presenta dolor, y eso también es sugerible de una apendicitis. Otro signo que pueden indicar abdomen agudo, que podemos buscar sobre todo en pacientes, por ejemplo, pediátricos, es paciente que tiene rigidez de la pared abdominal, que tienen dolor cuando tosen y que tienen dolor cuando inspiran o cuando de golpe se caen sobre su talón. Y esto también indica que hay irritación peritoneal. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar el abdomen agudo o la apendicitis, que sería el abdomen agudo más frecuente? Y es que va a depender de la etiología sospechada, ¿ok? Dependiendo de lo que estemos pensando que es la etiología del abdomen agudo, pues entonces de esa misma manera vamos a diagnosticar. Entonces, tenemos que realizar un hemograma y lo que vamos a ver en el abdomen agudo, como mayormente hay una infección, es que va a haber leucocitosis a expensas de neutrófilos. Recordemos que cuando es a expensas de neutrófilos, mayormente sugiere que es de etiología bacteriana la infección. Hacemos un examen de orina y si vemos, por ejemplo, en el examen de orina hematuria, o sea, encontramos glóbulos rojos en la orina, entonces sugiere que es un cólico nefrítico, por ejemplo, y si encontramos aumento de los glóbulos blancos, pues sugiere que es por una infección de vía urinaria. También hacemos lo que es PCR, que es la proteína C reactiva, que por sí sola su utilidad es poco significativa, pero al combinarse con hemograma puede tener una sensibilidad y especificidad de hasta un 98%. La beta-HCG, que es la prueba de embarazo, es muy útil para descartar lo que es el embarazo ectópico. Y también se utiliza la 5-ácido hidroxindolacético urinaria, que es una prueba urinaria indicativa de apendicitis temprana. Entonces, ¿qué imágenes realizamos para diagnosticar a un paciente que estamos pensando que tiene apendicitis? ¿Ok? Lo primero es que las imágenes no deben retrasar la evaluación quirúrgica, o sea, la evaluación por cirugía general, pues si el caso es una apendicitis, esto es una entidad de diagnóstico eminentemente clínico. Recordemos que los cuadros clínicos aún nos dan el 80 al 90% de los diagnósticos. Entonces lo tenemos que los estudios de imágenes de mayor a menor utilidad, en el caso de apendicitis, es tomografía con contraste, sin contraste, sonografía, radiografía simple de abdomen, que en realidad su sensibilidad y su especificidad en este caso ya es muy baja. Y la resonancia magnética, recordemos que no es un estudio que está tan factible en la mayoría de los hospitales, es un estudio largo y por lo regular se prefiere más la tomografía. ¿En dónde utilizamos más resonancia? Si fuera, por ejemplo, una mujer embarazada que no se puede someter a los rayos X. Entonces, lo primero es la ultrasonografía y que la ultrasonografía es un estudio de imagen de elección en mujeres embarazadas y niños. Y la sonografía realmente tiene una sensibilidad que solamente es de un 70%, siempre cuando se pueda se prefiere más la tomografía. ¿Ok? Y es muy operador dependiente. O sea que el hecho de que el operador no la vea no descarta la enfermedad, pero el hecho que la vea, pues entonces la favorece. Los hallazgos típicos que vemos en una sonografía para sugerir apendicitis es un apéndice engrosado, que es mayor de 6 milímetros, que no es susceptible a la
compresión y que tiene fluido alrededor del apéndice, o sea, tiene imágenes anecoicas alrededor del apéndice. Aquí podemos ver una sonografía donde se ve el apéndice engrosado y sugiere entonces apendicitis. En la tomografía, tenemos que en individuos mayores de 2 años de edad, la sensibilidad de tomografía es del 96%, con un valor predictivo positivo de 96%. Los datos típicos de la tomografía es una dilatación del apéndice mayor de 6 milímetros, con engrosamiento de la pared, formación de bandas por inflamación periapendicular y visualización de un fecalito o un absceso. Recordemos que en los casos de perforación, en la sonografía y en la tomografía desaparecen los datos de imágenes características y dificultan la visualización del apéndice. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer la tomografía? ¿Con o sin medio de contraste? Entonces tenemos que en la tomografía sin medio de contraste se reporta una sensibilidad de un 92.7% y una especificidad de 95%. Entonces, al comparar la tomografía sin contraste con la laparoscopía, reporta una sensibilidad de 95% y una especificidad del 100%. Por lo que se concluye que la tomografía sin medio contraste es un método aceptable, más rápido y con menos contraindicaciones que la tomografía con medio de contraste. Fíjense aquí tenemos una tomografía donde se visualiza el apéndice, que sería esta flecha con la A, que la tenemos aquí a este nivel. Entonces, la resonancia magnética, su utilidad sigue en evolución, aunque ha sido descartada en muchos casos por la falta de disponibilidad en muchos centros y por la buena sensibilidad y especificidad que provee la tomografía. Entonces, en los casos que vamos a utilizar resonancia, vuelvo y le digo, se reservan es sobre todo a la embarazada que no se puede someter a tomografía y existe la duda de que el paciente tenga una apendicitis con los hallazgos sonográficos. Entonces, ¿qué vemos en la radiografía simple de abdomen? Pero recuerden que la radiografía simple de abdomen no son útiles para el diagnóstico de apendicitis, no son útiles. Sus hallazgos son inespecíficos, ¿ok? Pero utilizamos la radiografía simple de abdomen para buscar otras entidades quirúrgicas. Entonces tenemos que algunos de los hallazgos son niveles hidroaéreos, escoliosis compensadora del dolor, fecalitos y eliminación de la línea del psoas. También se hace una radiografía de tórax y abdomen en los casos de que pensemos que hay una perforación intestinal secundaria a una obstrucción intestinal. Fíjense aquí tenemos los niveles hidroaéreos. Recuerden que los niveles hidroaéreos sobre todo son sugeribles de un paciente que está obstruido. Y aquí tenemos lo que son la doble burbuja que se ve en los casos de perforación intestinal, dígase un neumoperitoneo. Aquí tenemos lo que es la escoliosis compensadora, que no es que el paciente tiene escoliosis en la mayoría de los casos, sino que más bien es que adopta una posición en la cual tiene escoliosis para tratar de compensar el dolor que presenta en fosa ilíaca derecha. Y fíjense que en este caso también hay eliminación de lo que es la línea del psoas. Nosotros utilizamos escalas, como es la escala de Alvarado, para poder entonces sugerir que el paciente tiene una apendicitis que podría ser sospechosa, podría ser posible, probable o prácticamente certera, dependiendo de la cantidad de puntos que tengamos a nivel de la escala de Alvarado. Y para la escala de Alvarado utilizamos la mnemotecnia de Mantres, que el Mantres es M de migración dolorosa, A de anorexia, N de náusea y vómito, la T, que esto es en inglés, de tenderness, o sea, de dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, la E de elevación de la temperatura, la L de leucocitosis a expensas de neutrófilos, que está desviada hacia la izquierda. Cuando es expensa de neutrófilos, que quiere decir que es expensa de polimorfo nucleares. Entonces, ¿qué diagnósticos diferenciales podemos tener en el caso de un paciente que presente dolor abdominal? Y es que si son de causas gastrointestinales, pueden ser diverticulitis, vólvulo secal, colitis, un ilio, enfermedad de Crohn, hernia inguinal encarcerada, un absceso intraabdominal, intosuscepción, balutación o una linfadenitis mesentérica. También tenemos las que son de causas genitourinarias. Ahí tenemos, por ejemplo, el embarazo ectópico, la torsión del ovario, la trombosis de la vena ovárica, la pielonefritis,
un dolor testicular irradiado, cólico renal, absceso tubovárico, salpingitis. Y la musculoesquelética tenemos ahí el hematoma de la pared abdominal o de la vaina de los rectos o absceso del psoas. Entonces, para uno poder diagnosticar un paciente, su etiología de manera certera en un abdomen agudo, hay que pensar de manera crítica y hay que ver el paciente de manera integral, o sea, saber sus comorbilidades, saber dónde se irradia ese dolor, saber qué síntoma o signo va acompañante a ese dolor. Y entonces veamos algunos ejemplos. Vamos a decir que tenemos un paciente que tiene dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. Si tiene dolor abdominal en fosa ilíaca derecha y es mujer, pues entonces sería correcto indagar su fecha de última menstruación y hacerle una prueba de embarazo. Si el paciente tiene una prueba de embarazo positiva, pues entonces debemos pensar en que puede ser un embarazo ectópico, que se confirmaría con sonografía transvaginal. En el caso de que el paciente presente disuria, hematuria y Giordano positivo, que es el signo de la puño percusión, pues entonces en ese caso sugiere más que es una pielonefritis o un cólico nefrítico, o sea, algo relacionado a nivel renal. En ese caso se confirmaría haciendo un examen de orina. Si el paciente presenta, por ejemplo, hematuria o piuria, o sea, aumento de los leucocitos a nivel del examen de orina, pues confirmaría el diagnóstico. También tenemos que el paciente puede tener una masa palpable a nivel de la región inguinal derecha, que es dolorosa. En este caso podemos pensar que puede ser una hernia encarcerada, puede ser un absceso o puede ser un hematoma. En dado caso de que el paciente presente rectorragia, pues puede ser una diverticulitis o una colitis ulcerativa. Recuerden que si presenta melena o hematemesis, pues sería un sangrado gastrointestinal alto y podría ser secundario a una úlcera péptica. Si el paciente presenta constipación y tiene cirugías previas, pues podría ser un ilio o una obstrucción intestinal. Entonces, ¿qué hacemos ante un paciente que tiene una apendicitis? Si el paciente tiene una apendicitis, el tratamiento es quirúrgico y por lo tanto debe ser evaluado por cirugía. Mientras tanto, al paciente se le debe realizar una hidratación adecuada, no se le puede dar nada vía oral y entonces se trata con medicamentos analgésicos tipo opiáceos para no enmascarar el cuadro del dolor que presenta el paciente. Dentro de los medicamentos antibióticos que podemos utilizar, pero ya estos se reservan cuando el paciente ya se ha confirmado que tiene una apendicitis, es ampicilina de surmazurbactam de 3 gramos intravenoso cada 6 horas, más ceforocima de 1.5 gramos intravenoso, dosis única. Y en los casos complicados, pues se incluye emipenem de 500 miligramos cada 6 horas y Astrionam 2 gramos intravenoso cada 8 horas. Ok, aquí hay algunos artículos que hablan de que las apendicitis pueden ser tratadas con antibióticos sin cirugía, pero en realidad esta vía de terapéutica no se utiliza y se prefiere más la vía quirúrgica, ¿ok? Ya se ha comprobado que la vía quirúrgica es la preferible y no se prefiere utilizar solamente antibióticos sin cirugía, sino que toda la apendicitis se operan. Algunas de las complicaciones que pueden presentar los pacientes son infecciones de la herida quirúrgica, una descisencia de la herida quirúrgica, obstrucción intestinal, absceso abdominal y pueden presentar plastrón apendicular. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo lo que hemos visto? Es que no todo dolor abdominal en fosa ilíaca derecha es apendicitis, pero no todo dolor abdominal fuera de fosa ilíaca derecha no lo es. Muchas gracias y nos veremos en otro video.